Esta primera preparación histológica corresponde a una neoplasia de ovario de relativa frecuencia que tiene la particularidad de haber reemplazado todo el parénquima ovárico, lo que nos imposibilita poder hacer diagnóstico de estructuras normales de este órgano. Esta neoplasia se caracteriza por tener ejes conectivo-vasculares, como el que se está observando en este momento, donde tiene una transición entre una estructura originariamente benigna con una maligna. Vamos a observar en un campo reteniendo esta imagen primitiva para poder analizar las estructuras de cada uno de los lados de la papila. Estamos observando en esta área un costado de la papila donde el revestimiento epitelial, como se observa aquí, es un epitelio cilíndrico, simple, de tipo mucosecretante. Esta papila está delimitando la pared de una formación cavitaria que es el espacio negativo que se observa hacia la derecha. Vemos cómo a mayor aumento este epitelio cilíndrico, simple, tiene cavitaciones dentro del citoplasma debido al contenido mucíparo. Este tipo de elementos celulares son normales, no tienen atipías. Por lo tanto, volviendo a la imagen anterior, diríamos que estamos en presencia de una neoformación, dado de que estas estructuras, si bien histológicamente benignas, no deben observarse en el ovario. Por lo tanto, se trata de una neoplasia. La neoplasia, si en toda su estructuración presentase este tipo de epitelio, sería una neoplasia de carácter benigno. En cambio, si recorremos esta preparación, aún en la misma papila, hacia la otra vertiente, vemos que la estructura es totalmente distinta. Notemos la diferencia entre este epitelio simple y esta otra, donde el epitelio ha dejado de ser simple, se ha hecho más hipercromático como consecuencia de la superposición nuclear o de la pseudoestratificación. Quiere decir que esta mayor basofilia se debe a que hay mayor cantidad de núcleos que superponen en ese epitelio originariamente simple, mucíparo. Con mayor magnificación podemos observar cómo el epitelio ya no está revestido por una sola capa de células, sino que son varias, más de 3 estructuras, más de 3 hileras de elementos celulares. Los núcleos, por otra parte, no son uniformes, como se está observando aquí, sino que son núcleos irregulares, de cromatina densa, de grumos, que vistos a mayor aumento, nos permiten analizar el diagnóstico de una neoplasia de carácter maligno. La presencia entonces de una alteración en la estratificación originariamente en monocapa, si la presencia de más de 3 hileras de elementos celulares, la mayor cantidad de elementos nucleares por unidad de superficie, la característica de núcleos irregulares, densos, hipercromáticos, con anisocariosis y anisocitosis, nos permite elaborar el diagnóstico de que estamos en presencia de una neoplasia maligna. Obsérvese aquí esta área de varios núcleos dispuestos de una manera totalmente irregular. Vamos a recorrer el resto de la preparación histológica para poder observar que esta papila que reviste parcialmente la cavidad, en otras
Arias se ha hecho sumamente denso las estructuras glandulares están adosadas unas a otras, prácticamente no queda estroma entre estructura glandular y estructura glandular. Podemos observar aquí cómo las estructuras glandulares están adosadas unas a otras. Esta imagen se repite incesantemente en todo el resto del preparado y aquí podemos observar las atipías nucleares. Los núcleos son hipercromáticos, de cromatina gruesa, de más de 3 capas de elementos celulares que revisten estas glándulas. En resumen, se trata de una neoplasia de ovario que se caracteriza por presentar ejes vasculares que delimitan cavidades. El hecho de delimitar cavidades significa que el contenido formado por estos elementos celulares, en este caso moco, se vierte en esa cavidad neoformándola. Eso es lo que caracteriza la denominación de quiste. Pero estas células son capaces de formar estructuras glandulares. Por lo tanto, es la característica de adeno, es decir, el hecho de formar estas estructuras tubulares con capacidad secretante es lo que califica de adeno a esta lesión. La atipicidad le caracteriza lo de la neoplasia maligna epitelial. Por lo tanto, cisto por la formación del quiste, por el contenido mucosa, adeno por la estructura glandular, carcinoma por la neoplasia maligna. En resumen, se trata de un cisto adeno carcinoma de ovario, con áreas benignas, originales, con la transformación maligna que ya hemos observado. Por supuesto, en todas estas neoplasias, el diagnóstico siempre se hace por el componente maligno y no por el componente benigno. Esta preparación histológica corresponde a útero. El recorrido de esta preparación muestra estructuras glandulares con estroma y músculo. El músculo cuando lo observamos aproximando, vamos a ver que se trata de un músculo liso, dispuesto en haces, que en algunos campos adopta un aspecto arremolinado. Vamos a aproximarnos para ver el aspecto característico del núcleo alargado, central, de las fibras musculares lisas y los cortes en distinto sentido por el entrecruzamiento de estos haces musculares lisos. Esta disposición de un músculo liso, disposición arremolinada, contactando con esta otra zona donde cambia totalmente el aspecto, ya que está constituido por una mucosa con estructuras glandulares revestida por una o dos hileras de elementos celulares y un estroma denso, como el que se observa aquí. Vamos nuevamente a observar una visión de campo que nos permite establecer el diagnóstico de órgano, es decir, la observación de estructuras glandulares con un estroma denso apoyado sobre un músculo dispuestos en capas entrecruzadas, liso, arremolinado, nos permite hacer diagnóstico de útero, miometrio, el aspecto muscular, y el endometrio,
que sería la mucosa. Sin embargo, si nosotros recorremos toda la preparación, veremos que lo que hemos descrito como endometrio, que en realidad corresponde a tal, se haya incluido en el espesor del músculo. Quiere decir que en todos los sentidos en que nosotros recorramos esta preparación, veremos que ese endometrio normal se haya incluido en el espesor del miometrio. Quiere decir entonces que nosotros estamos observando la inclusión de mucosa endometrial normotípica en el espesor del miometrio. Normalmente las estructuras glandulares endometriales pueden penetrar levemente el endometrio en el espacio, en la zona superficial. Sin embargo, cuando en profundidad se observan islotes de endometrio, como vemos aquí, con su correspondiente estroma en el espesor del miometrio, constituye una entidad nosológica denominada endometriosis interna, es decir, la localización heterotópica del endometrio fuera de su lugar habitual. En síntesis, el hecho de observar mucosa endometrial normotípica incluida en el espesor del endometrio, con su respectivo estroma, nos permite hacer el diagnóstico de endometriosis. Hemos recalcado que debe hallarse las estructuras glandulares con su respectivo estroma, como se observa en estos casos, para hacer diagnóstico de endometriosis, ya que el diagnóstico diferencial que uno debe plantearse en estos casos es con el carcinoma de endometrio en su capacidad invasora miometral. En ese caso, como diagnóstico diferencial, no veríamos estroma alrededor de las glándulas que por otra parte presentarían características neoplásicas. En síntesis, esto corresponde a endometriosis uterina interna, donde se observa miometrio e inclusión de mucosa endometrial normotípica en el espesor del mismo. Los elementos histológicos que nos permiten establecer el diagnóstico de órgano en esta preparación son dos estructuras. Una, que es la que estamos observando en superficie, que es esta, que corresponde a una mucosa que está constituida por estructuras tubulares, glandulares y un estroma denso. Subyacentemente a esta mucosa se observan un músculo liso con disposición arremolinada, con haces cortados en distintos sentidos. La presencia de estas dos estructuras, es decir, una mucosa glanduliforme con estroma denso y un músculo subyacente liso, arremolinado, con cortes de haces en distintas direcciones, nos permite hacer el diagnóstico de útero, correspondiendo el músculo a miometrio y la mucosa a endometrio. El recorrido del endometrio nos permite observar con un objetivo de campo que él mismo hace protrusión sobre la superficie. Obsérvese aquí que este era el campo inicial donde nos permitió hacer el diagnóstico de órgano, y el recorrido nos muestra que hay una proliferación que vegeta sobre la superficie del endometrio, que adopta un aspecto exuberante, que se sobreleva considerablemente desde la base del endometrio, que lo observamos aquí. Observen ustedes
el espesor francamente aumentado de esta mucosa. Analicemos cuáles son los motivos que determinan este espesamiento de la mucosa. Observaremos así que este espesor de la mucosa se debe o se halla a expensas de una proliferación de las estructuras glandulares. Estas estructuras glandulares proliferadas, que se hallan en mayor cantidad, presentan además dilataciones cavitarias de la luz de las mismas. Analicemos a mayor aumento cada una de estas estructuras glandulares. Nos permite observar el análisis de esas estructuras glandulares dos o tres elementos interesantes. El primero de ellos es observar en esta zona que las glándulas se hallan adosadas prácticamente una a otra, dejando escaso estroma interpuesto entre las mismas. Quiere decir entonces que esto nos permite elaborar la presunción de que hay una mayor cantidad de elementos glandulares por unidad de superficie. Si analizamos ahora las características de estos elementos glandulares, veremos, como se observa aquí, que el revestimiento de estas glándulas está hecho por más de una hilera de células. Como ustedes ven aquí, hay una superposición de elementos nucleares, lo que está indicando una activa proliferación celular. Quiere decir entonces que hay un aumento de la cantidad de elementos glandulares por unidad de superficie asociado a un aumento de cantidad de células por superficie de cada una de estas glándulas. Quiere decir que son dos elementos importantes que nos van a poder permitir hacer un diagnóstico de un fenómeno proliferativo denominado hiperplasia, es decir, un aumento de cantidad de elementos glandulares. Por lo tanto, la hiperplasia es glandular en este caso, con la particularidad de que estas estructuras glandulares, como decíamos en un comienzo, presentan dilataciones cavitarias o quísticas, que le dan un aspecto muy particular. Esta entidad, clásicamente reconocida hace mucho tiempo como hiperplasia glandular quística, con aspecto en queso Gruyère como denominación clásica, se observa claramente en esta imagen, donde podemos observar la dilatación cavitaria de estas estructuras glandulares. Las nuevas denominaciones de las hiperplasias de endometrio no hacen tanto hincapié como entidad independiente de esta proliferación hiperplásica endometrial, sino que se hace mayor hincapié en cuanto a la presencia o no de atipías celulares en estas proliferaciones glandulares, que no hemos observado en este caso. Es decir, que con las denominaciones actuales esto correspondería a una hiperplasia glandular de endometrio de carácter difuso, porque la estamos observando en todo este espesor del endometrio, sin atipías, con presencia de quistes. En resumen, estamos en presencia de una patología que asienta a nivel del endometrio, ya que el miometrio es de característica normal. Esa patología endometrial se caracteriza por un espesamiento exagerado de ese endometrio. El espesamiento exagerado se debe a una mayor proliferación de estructuras glandulares, y que esas estructuras glandulares se caracterizan por presentar más de un elemento celular en la formación de las capas que revisten esas glándulas. Por lo tanto, eso son elementos suficientes para hacer el diagnóstico de hiperplasia glandular, que por el hecho de presentar quistes se denomina hiperplasia glandular quística, en este caso sin atipía.
Esta preparación histológica también corresponde a cuerpo uterino. Los elementos histológicos que nos van a permitir elaborar un diagnóstico de órgano debemos buscarlo hacia la izquierda en esta preparación, en lo que corresponde a la estructura muscular. Veremos que esta estructura muscular está compuesta por haces, algunos entrecruzados, ya que están los núcleos cortados en distintas incidencias. Cuando lo observamos a mayor aumento, podemos observar que este músculo es un músculo liso con núcleos centrales. Esta disposición arremolinada de un músculo liso puede presumir el diagnóstico de miometrio. Por lo tanto, esta nueva estructura que aparece adosada al miometrio es nueva, es un nuevo crecimiento celular. Por lo tanto, si es un nuevo crecimiento celular no observable en los úteros normales, corresponde a una neoplasia. Analicemos esta neoplasia o los elementos que nos permiten concluir en este tipo de neoplasia. Lo primero que llama la atención es el engrosamiento del endometrio, es decir, está exageradamente engrosado como estamos observando aquí. ¿Cuál es el motivo de este engrosamiento? Una mayor proliferación de estructuras glandulares, que a medida que recorremos el campo podemos observar que ha desaparecido prácticamente el estroma, dando paso a esta proliferación glandular. Decimos que son estructuras glandulares porque forman tubos revestidos por una hilera de elementos celulares con una luz central. El análisis de cada uno de estos tubos permite observar que no hay estroma entre glándula y glándula. Cada pared glandular se apone contra la otra, habiendo desaparecido totalmente el estroma. Por otra parte, el análisis del revestimiento epitelial muestra núcleos con disposición irregular, es decir, se ha perdido la estratificación normal y los núcleos están hipercromáticos e irregulares. Las células son distintas unas de otras, quiere decir que hay una anisocitosis. Los núcleos también son distintos, hay una anisocariosis. Y algunos están hipercoloreados, es decir, una hipercromasia. Es decir, hemos visto una proliferación nueva, no normal, ni correspondiente a ninguna de las otras entidades nosológicas vistas hasta el momento. Por lo tanto, es una neoformación. Es una neoformación maligna porque los núcleos son atípicos y las células son atípicas por las características que hemos descrito antes, es decir, anisocitosis, anisocariosis e hipercromasia, y la desaparición del estroma dando paso a la proliferación glandular. Por lo tanto, es una neoplasia maligna. Esta neoplasia maligna es epitelial porque las células neoplásicas se disponen o aponen una al lado de la otra sobre un eje conectivo vascular. Es epitelial glandular porque estas estructuras epiteliales dejan una luz central, como lo hacen las glándulas. Esto es lo que permite la denominación de esta lesión, es decir, adeno porque estructuras glandulares, carcinoma porque es un tumor de estirpe epitelial. Bien diferenciado porque, como observamos aquí, las estructuras tubulares remedan con bastante similitud glándulas normales. Eso es lo que tipifica al grado 1, es decir, G1, tiene muy buena diferenciación tubular. N1 porque los núcleos, porque a esto se refiere, no presentan atipías sumamente marcadas. Y M1 porque la cantidad de mitosis halladas en el examen de varios campos sucesivos no es muy abundante, sino que es escaso. Esto es lo que permite el diagnóstico de adenocarcinoma diferenciado G1, N1, M1. Es interesante, además, comparar y hacer un diagnóstico diferencial con las lesiones que hemos visto anteriormente.
Con la endometriosis habíamos visto que la proliferación o la invasión en el espesor del miometrio, como se observa aquí, como hace en este caso este carcinoma, no se acompaña de estroma. En la endometriosis se acompañaba de estroma. El diagnóstico diferencial con la hiperplasia glandular, habíamos dicho que en las hiperplasias la proliferación de estructuras glandulares se acompaña de estroma. Ustedes están observando aquí que las glándulas se aponen una al lado de la otra sin estroma. Esto, además de la presencia de atipías, la diferencia de un proceso hiperplásico. En síntesis, hemos observado un adenocarcinoma de endometrio bien diferenciado G1, N1, M1. Estamos en presencia con esta preparación, con una patología sumamente frecuente del cuello uterino, sin mayor trascendencia patológica o evolutiva para la paciente. Son lesiones que aparecen a nivel del cuello uterino, originadas en el canal endocervical, pero que luego protruyen por fuera del orificio cervical. Como estamos observando, por el hecho de originarse en el canal endocervical, están revestidas por un epitelio cilíndrico, simple, musíparo, que veremos a mayor aumento. Aquí observamos con claridad cómo el epitelio es un epitelio cilíndrico, simple, productor de moco, que se observa tanto en la superficie, en este caso desprendido por el hecho traumático. Si uno recorre sistemáticamente toda la preparación, aquí se observa el epitelio cilíndrico, pero de la misma manera como ocurre en el endocervix, se forman estructuras que protruyen dentro del miocervix. Estas estructuras pseudoglandulares o recesos se incluyen dentro del miocervix normal. También lo hacen dentro de esta patología. Como ustedes están observando aquí, la estructura pseudoglandular está incluida en el espesor de este estroma. Un elemento indispensable para poder tipificar este tipo de lesión es la presencia de estructuras vasculares de grueso calibre, como esta arteriola que estamos observando en este campo. Es decir, volviendo a la imagen panorámica, estamos en presencia de una neoformación que aparece a nivel del orificio cervical, ovoide, con un ápice y una base de implantación en el otro extremo, que tiene en su espesor estructuras vasculares, como la que habíamos visto, de grueso porte. Eso le da a esta lesión una individualidad anatómica. Un pólipo es aquella estructura de vida independiente, porque tiene una vascularización propia, como en este caso, que aquí se observa estructuras vasculares que lo nutren y le dan un crecimiento independiente. Eso es la conceptualización de una formación polipoide. Pero además, esta neoformación tiene estructuras tubulares, glandulares, productoras de moco, como estamos observando aquí. Cuando una neoplasia benigna, epitelial, como estamos observando, porque está revestido por una hilera de células epiteliales, forma estructuras tubulares, glandulares, se denomina adenoma. Quiere decir entonces que estamos en presencia de una neoformación
porque normalmente no existen estas protrusiones a nivel del orificio cervical. Benigna, porque está constituida por un estroma fibromuscular normal y por una proliferación de estructuras epiteliales también normales. Quiere decir que es una proliferación neoplásica benigna. Como está constituida por epitelio, y este epitelio forma estructuras glandulares, se denomina adenoma. Como tiene una estructura vascular de grueso porte que le da una individualidad anatómica, es polipoide. Por eso, el diagnóstico de esta lesión es adenoma polipoide de endocervix. En la década del 40, George Papanicolaou populariza un método de detección de la neoplasia cervical uterina, que le ha dado el nombre a esta metodología de detección, es decir, el Papanicolaou. Para poder entender la citología exfoliativa cervical, vamos a hacer un breve análisis de las características histológicas del ectocervix. El cuello uterino tiene una porción ectocervical y una porción endocervical. El ectocervix está constituido por un epitelio plano estratificado no queratinizado, como estamos observando en esta preparación. Este epitelio plano no queratinizado está constituido por una capa de células basales en monocapa, una capa de células parabasales, una capa de células intermedias y por último una capa de células superficiales, siguiendo el sentido evolutivo normal de los epitelios, desde la génesis, la reproducción, el crecimiento y la muerte de los elementos celulares que descaman espontáneamente, manifestándose por la pignosis nuclear. Esta particularidad de los epitelios de descamar fue utilizada por Papanicolaou para poder detectar la descamación de elementos celulares de neoplasias y que no eran clínicamente sospechadas. Esto es entonces el sustrato o la base histológica que nos va a poder permitir la interpretación de los extendidos citológicos, es decir, la citología exfoliativa popularizada por Papanicolaou. Quiere decir entonces que a continuación observaremos la citología exfoliativa luego de haber visto esta imagen. Esta es la imagen citológica que exfolia de un cuello normal, similar al que habíamos visto anteriormente. Los elementos celulares que descaman son fundamentalmente de los estratos superficiales e intermedios. Vamos a ver algunos de los elementos característicamente normales. Las células más superficiales, las células que han muerto por la presencia de estos núcleos pignóticos, son las células poligonales, grandes, de color acidófilo, que se denominan células eosinófilas superficiales, que tienen una coloración rojiza en su citoplasma y un núcleo pignótico, es decir, sin detalles de cromatina, con cromatina densa y que mide menos de 3 micrones. En estratos un poco más profundos se observan elementos celulares bastante similares, es decir, nuevamente, como vemos aquí o aquí, núcleos oscuros, pignóticos, sin detalle de la cromatina, pero corresponden a un citoplasma de una coloración verdosa, no rojiza. Estas son las células denominadas cianófilas superficiales. Luego, las células que descaman en mayor proporción son aquellas células más ovales, más pequeñas, de citoplasma uniforme, de núcleo más grande, de cromatina finamente granular, como se observa aquí,
o aquí. Estas son células intermedias. Como podemos observar, ninguna de estas células presenta alteración significativa. Los núcleos son uniformes, los citoplasmas se tiñen de una tinción también igual, no tienen alteraciones significativas. Ocasionalmente pueden verse polinucleares y bacilos. Aquí podemos ver algunos polinucleares que no tienen ningún tipo de significación y van variando de acuerdo al momento del ciclo en que es recogida la muestra. Hemos visto entonces características celulares normales de un extendido cervical correspondiente a un cuello totalmente sano. Sería, en la originaria clasificación de Papanicolau, un Papanicolau clase 1 o normal. Una patología sumamente frecuente en estos momentos son las lesiones cervicales inducidas por el virus HPV o Human Papilloma Virus o virus del papiloma humano. Este virus produce una acción citopática viral a nivel del epitelio cervical muy característica, como estamos viendo en esta citología, que es la presencia de estas células de tipo superficial de citoplasma acidófilo con una cavitación central, que es lo que se denomina coilocito o cavidad. Los núcleos son hipercromáticos, densos, sin detalles de cromatina, habitualmente binucleadas, como se observa en este caso, o como se observa aquí. Aquí tenemos otro ejemplo de célula coilocítica, y aquí un ejemplo más. En resumen, esta es la imagen patognomónica característica de acción citopática viral por HPV a nivel del cuello uterino y su expresión citológica. En contraposición a las imágenes citológicas observadas anteriormente, vemos aquí un extendido positivo para células neoplásicas, es decir, células descamadas de un carcinoma. Observemos aquí cómo estos elementos celulares de citoplasma acidófilo presentan un núcleo grande, irregular, hipercromático, con cromatina con disposición en grumos. Estas son células neoplásicas originadas de un epitelio pavimentoso. Quiere decir entonces que, en resumen, esto corresponde a una citología exfoliativa del cuello uterino correspondiente a un carcinoma invasor. El diagnóstico histológico de esta preparación se hace recorriendo su superficie externa, como lo estamos haciendo, para ver los cambios epiteliales. En una porción del mismo estamos viendo que está revestido por un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Esto corresponde al ectocervix. Si seguimos el epitelio en toda su superficie, obviando las alteraciones patológicas que estamos viendo y buscando nada más que aquellas estructuras que reconocemos como normales, veremos que en el otro extremo de la preparación, es decir aquí, nos encontramos que el epitelio está revestido, la superficie del cuello está revestido por un epitelio cilíndrico musíparo. Quiere decir entonces que hacia la porción interna del canal hay un epitelio cilíndrico y hacia la porción externa, es decir, el ectocervix, un epitelio pavimentoso, plano, estratificado. Veremos ahora la patología.
Si seguimos este epitelio plano estratificado, no queratinizado, sin atipía en uno de los bordes, veremos cuando lo magnificamos que se van a producir alteraciones a nivel de este epitelio. Comenzamos a ver cómo se produce una hiperplasia del estrato parabasal que se va acentuando. Podemos observar aquí cómo el estrato parabasal se halla notablemente hiperplásico. Seguimos observando esta preparación y veremos que en un momento del preparado, y aquí, el espesor del epitelio ha aumentado notablemente. Si lo comparamos con lo que era el epitelio normal, veremos que esta zona del epitelio está sumamente engrosada. Se ha perdido la diferenciación. Sería lo mismo invertir el preparado y ver esto como basal y esto como superficial, y no habría realmente alteraciones significativas a tener en cuenta. Se ha perdido entonces la maduración y la diferenciación celular. Veremos a mayor aumento qué ha pasado con este epitelio. Los núcleos son grandes, ocupan prácticamente todo el citoplasma se ha reducido notablemente. Los núcleos son hipercromáticos algunos, irregulares y pobremente diferenciados. Es decir, vemos que la queratina no se produce en los estratos superficiales. Quiere decir entonces que, en resumen, estamos en presencia de una neoformación que engruesa sensiblemente el espesor del epitelio, que esta neoformación se halla limitada por la membrana basal, que ha sido respetada, es decir, no ha sido invadida por esta nueva proliferación. Que esta nueva proliferación limitada entonces a nivel del epitelio altera totalmente la diferenciación, la estratificación, con presencia de atipías que llegan hasta los estratos superficiales, es decir, ocupa todo el espesor. Estamos en presencia entonces de una neoplasia que ocupa todo el epitelio, es decir, una neoplasia intraepitelial que respeta la membrana basal. Esto es el diagnóstico entonces de carcinoma in situ de cuello uterino. La última preparación de esta serie también corresponde a cuello uterino. Es una neoplasia que, si la comparamos como elemento diferencial con el caso anterior, veremos que no está localizada a nivel del epitelio, sino que, observando esto como epitelio normal, vemos que la neoformación ha progresado dentro del espesor del miocervix. Todas estas masas más basófilas que observamos aquí corresponde al tumor que, habiéndose originado a nivel del epitelio, ha invadido el estroma, provocando una reacción estromal en la periferia. A mayor aumento, vemos las características similares a la preparación anterior, es decir, una neoformación de tipo epitelial que ha invadido el estroma. Los mismos caracteres de atipicidad se pueden observar aquí, algunos núcleos hipercromáticos, irregulares, que invaden el estroma en forma de cordones. Por lo tanto, el diagnóstico es de una neoplasia epitelial, porque sigue poniéndose una célula al lado de la otra, pavimentosa, porque en algunas áreas adopta un aspecto acidófilo, como si quisiese formar queratina, bien diferenciada por esta presencia de queratina, infiltrante. En síntesis, es un carcinoma pavimentoso, bien diferenciado, infiltrante de cuello uterino.